novedades por las medidas para prevenir el contagio de las enfermedades respiratorias que están afectando y que están llevando a una crisis en nuestro sistema de salud. Hace algunos minutos las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que se va a hacer obligatoria el uso de las mascarillas en establecimientos educacionales producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo con graves y grandes contagios por virus sincicial y también otros virus respiratorios. Además a eso se está también teniendo la vigilancia en cuanto a la respuesta que ha tenido el sistema de salud, que ha estado esforzado al máximo. La ocupación de camas, si no me equivoco, es del 95% aproximadamente, un número que no se ha movido en los últimos días. Por eso mismo es que se habían solicitado medidas especiales para poder enfrentar esta crisis en el sistema hospitalario de nuestro país, tanto público como privado. Por eso mismo es que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció en esta sesión especial que se ha convocado en la Cámara de Diputadas y Diputados que va a ser obligatorio el uso de la mascarilla al interior de los establecimientos educacionales para los niños mayores de 5 años. Además, se va a hacer recomendatorio el uso en lugares aglomerados, es decir, que también los menores puedan ocupar estas mascarillas en los centros comerciales, si van a una fiesta familiar, y se entienda, no solo lugares públicos, sino que también al interior de las casas, para que así todos podamos contribuir en algo. Con esto podemos decir que ya ha vuelto en lo que es en un uso más. Recordemos que en los centros hospitalarios es obligación, en los centros médicos, la mascarilla ahora va a ser obligatorio para mayores de 5 años en los establecimientos educacionales. Una noticia que obviamente vamos a estar revisando en nuestras próximas ediciones, sobre todo con lo que está sucediendo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde además estaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para dar en entrega de medidas, por ejemplo, los gastos que se han hecho, las medidas al interior de los establecimientos, y también estaba convocada la ministra de Salud, Jimena Aguilera, también en un día bastante tumultuoso para el MinSal. Vamos a conectarnos con nuestro compañero Guillermo San Martín, que se encuentra ahí en el Congreso, para que nos entregue detalles no solo de lo que ha sucedido con este anuncio, sino que también lo que ha sido el desarrollo de esta sesión, donde ha habido varias recriminaciones, varias críticas, pero también ha habido un punto. Se toma una decisión con esta salida del ahora ex subsecretario de redes asistenciales. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, de hecho ese fue el tema principal que abordó la ministra de Salud al momento de iniciar su exposición acá al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, para poder detallar las medidas que se han ido adoptando a propósito de esta crisis que se ha generado por los virus respiratorios. Como podemos pasar en imágenes en vivo y tal como tú lo señalabas, ella fue citada a esta sesión especial en conjunto con el ministro de Educación para que pudiesen explicar por qué también no se había acogido esta idea de poder adelantar las vacaciones de invierno, y también el ministro de Hacienda con el propósito de poder detallar cuáles son las medidas económicas que se han adoptado para poder ir fortaleciendo las decisiones que se adoptan por parte de lo que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales para poder ir generando y aplicando la denominada ley de urgencia. Bueno, cada uno de ellos ha ido explicando cuáles son las medidas que se han ido adoptando en el curso de los últimos días para ir abordando la situación que se ha enfrentado a nivel país, aclarando también que son 4 las regiones donde se han producido los mayores conflictos, entre ellas obviamente la región de Valparaíso, la región metropolitana, donde se han fortalecido las labores en los principales centros asistenciales y también acudiendo a los centros privados para poder generar la disponibilidad de las denominadas camas críticas. Cabe recordar que fue esto precisamente lo que derivó en la mayor crisis de los últimos días a propósito de lo que fueron los errores que se han reconocido por parte del Ministerio de Salud, en particular del subsecretario de Redes Asistenciales, en torno a lo que ocurrió con la clínica Las Condes, y que lamentablemente no se tuvo a tiempo la interpretación correcta sobre una resolución en torno a la posibilidad de utilizar camas críticas de la clínica Las Condes. Bueno, todos esos aspectos son los que ha ido abordando la ministra de Salud cuando inició esta exposición, partiendo principalmente con el detalle de que la resolución del presidente de la República de aceptar la renuncia de
del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, pretendía precisamente descomprimir el ambiente tenso que se ha registrado durante los últimos días y dar paso ya a medidas más concretas. Y precisamente dentro de esas medidas concretas que se han detallado está lo que tú como planteabas previamente, esto de hacer obligatorio el uso de mascarillas en los establecimientos educacionales. Ya esto se aplica principalmente en centros de salud, tanto públicos como privados, y se extiende esta recomendación especialmente para el uso de mascarillas en lugares de alta aglomeración y en lugares cerrados. Por ejemplo, acá en el Congreso Nacional, que es un lugar cerrado, también podría disponerse y recomendarse el uso de mascarillas tanto por parte de parlamentarios como también por parte de los asesores y quienes habitualmente laboran en este espacio, considerando que se trata de un espacio cerrado de gran aglomeración, y es probable que eso también se vuelva a implementar como una recomendación para estas áreas, pero para los establecimientos educacionales sí o sí va a ser obligatorio. Está la duda de cuándo comienza a regir, si esto es inmediato, por ejemplo, a partir de mañana, o se va a dar un plazo prudente, puesto de que lo que señalaba la exposición inicial de los ministros se apuntaba a que esto se iba a realizar a partir del mes de junio, es decir, del mes en curso. Por ende se entiende que esto debiese ser de forma inmediata para poder fijar la obligatoriedad del uso de mascarillas en establecimientos educacionales. Eso desde el punto de vista de los detalles que se han dado, además de lo que han sido las correcciones para poder disponer de camas críticas a lo largo de todo el país. Si bien la red en general está bastante saturada por la alta demanda que se ha observado en los últimos días, tampoco existen cifras al minuto, puesto de que se ha hablado en todo momento de que esto va variando a partir de las realidades que se van enfrentando en distintos puntos del país. Por ende, sí o sí, hasta ahora se habla de cerca de un 95% de ocupación, pero ese margen de disponibilidad es variable, no se está en todo momento considerando de que va a estar disponible ese 5%, puesto de que la situación cambia minuto a minuto, y eso es lo que ha obligado a ir fortaleciendo los contactos, especialmente con la red privada de salud, para ver qué áreas son las que están disponibles y así evitar situaciones como las lamentablemente ocurridas durante los últimos días, que han terminado con lactantes fallecidos, por ejemplo acá en la región de Valparaíso, con lo ocurrido en Quilpué y San Antonio. Y además a eso se suma, como tú lo señalabas, todo lo que ha sido el revuelo que se ha concitado en torno a la renuncia ya definitiva, a la salida de su cargo del subsecretario de Redes Asistenciales. Cabe recordar que desde el Partido Republicano ayer anunciaron una acusación constitucional contra la ministra de Salud, si es que no había algún tipo de resolución por parte del Ejecutivo. Eso lo habían planteado durante el fin de semana, luego de la muerte de algunos lactantes. Bueno, el día de ayer, tras el paso de algunas horas, ellos anunciaron esta acusación constitucional, y ya el día de hoy, luego de que se confirma la salida de su cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, ya han anunciado que ahora, por el momento, se ha guardado la posibilidad de seguir adelante con esta acusación constitucional y por ende se descarta. Y ahí viene también a ponerse sobre la mesa lo que es una situación que el mismo gobierno buscaba evitar, puesto de que se iban sumando respaldos a la posibilidad de una acusación constitucional, más aún esta instancia, esta sesión especial en la que iba a estar presente la ministra de Salud, detallando todos los pormenores ocurridos durante el último tiempo en torno al funcionamiento de la red asistencial. También podía posibilitar que surgiesen mayores respaldos a esta idea de avanzar en un nivel acusatorio contra la ministra de Salud, y bueno, eso precisamente era lo que se pretendía evitar, y por eso es que se produce durante la presente jornada, antes del inicio de esta sesión, la resolución definitiva por parte del presidente de la República de acoger y aceptar la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales y permitir mayor espacio para que la ministra pudiese avanzar en diálogos con los parlamentarios en torno a medidas que se deban adoptar para ir corrigiendo el escenario actual que se está observando en torno a los virus respiratorios que mantienen bastante complejo el escenario, especialmente en la red pública de salud. Pablo. Exactamente, tú lo decías, Guillermo, este 5% que todavía está disponible o que está disponible hasta el último conteo es variable. Podemos pasar un 100% como bajar un 90% en la ocupación de las camas, pero es un escenario que minuto a minuto, hora a hora, va cambiando en nuestro país. Guillermo, consultarte por lo que queda de esta sesión. Vemos aquí en el trabajo en sala que ya terminaron las intervenciones de los diputados, y también consultarte por el tenor, sobre todo con lo que tú estabas nombrando, que es esta acusación constitucional que finalmente pierde poder. El Partido Republicano, a través de su bancada, dice que no hay sustento por ahora en esta acusación constitucional, pero ¿cuál fue el tenor de esas intervenciones finalmente de la derecha en nuestro país, de la oposición, sobre todo pensando en que aún así hay críticas al trabajo del MinSal?
Bueno, partir señalando de que ya está culminando, de hecho, esta sesión. Se espera que en algunos minutos más los ministros hagan uso de la palabra en el exterior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para poder especificar cuáles son los alcances de las medidas que se han anunciado, como por ejemplo lo señalábamos, el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos educacionales y las otras que se han abordado para poder ir generando mayor disponibilidad de recursos en la red asistencial a nivel nacional. Y lo otro respecto al tenor de la discusión, sin lugar a dudas, que ha estado apuntando a las responsabilidades que tiene el gobierno en la muerte de lactantes por no adoptar las medidas necesarias a tiempo. Bueno, y eso es parte de los aspectos que han sido criticados principalmente por parte de parlamentarios de la oposición, haciendo siempre un paralelo con lo que ocurrió durante la pandemia y las medidas que se adoptaron por parte del entonces gobierno de Sebastián Piñera, y ahí es que se han generado declaraciones cruzadas, tanto por parte de parlamentarios del oficialismo con parlamentarios de la oposición, y obviamente las respuestas que se han dado por parte de los ministros presentes acá al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que en este momento se encuentra el ministro Marco Antonio Ávila de Educación, la ministra de Salud, hace pocos instantes se retiró el ministro de Hacienda, bueno, y ahora también, como podemos ver en imágenes, hace ingreso la ministra del Interior, Carolina Toá, como una forma también de venir a entregar su respaldo a la ministra de Salud en torno a esta situación que está enfrentando en esta sesión especial acá de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pablo. Exactamente, todos estos son signos también de apoyo, también muchos signos en cuanto a harta distracción ahí en los parlamentarios. Bueno, cada uno jugará como quiere también el trabajo. Lo que sí ahí se está incorporando justamente a esta sesión, vamos a ver cómo va evolucionando y quedamos atentos también, Guillermo, a lo que va a ser este anuncio ya realizado, pero en detalle finalmente, de la aplicación obligatoria de las mascarillas en los establecimientos educacionales de nuestro país. Guillermo San Martín con toda la información desde el Congreso de Valparaíso, para quedar atentos también a todas las reacciones que ocurran en ese lugar. Te dejamos, Guillermo, para que puedas seguir trabajando y reportando lo que ocurre en el Poder Legislativo. Que esté muy bien.